Hola a todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre el péndulo simple. Mi grupo está conformado por Paula Rojas, Naid Santana, Gerson Corso, Miguel Payares y quien les habla, Gerson Sánchez. El péndulo. Llamamos péndulo a todo cuerpo que puede oscilar con respecto a un eje fijo. El péndulo simple. Un péndulo simple se define como una partícula de masa suspendida de un punto cero o por un hilo inextensible de longitud y de masa despreciable. El péndulo simple es un ejemplo de oscilador no lineal. Se puede aproximar al oscilador lineal cuando su amplitud es pequeña. Ecuaciones del movimiento. Si la partícula se desplaza y luego se suelta, el péndulo empieza a oscilar. Estudiaremos la partícula desde un punto tangencial. Las fuerzas que actúan sobre la partícula de masa m son dos. Uno, la tensión que tiene vectores y se descomponen entre ellas. Y dos, el peso. Imagen del movimiento. Como podemos ver, la masa está sujetada a una cuerda y esta nos genera un ángulo. Este ángulo es el que nos define hasta cómo estarán compuestas las componentes que se producen entre ellas, que como vemos es la tensión y la masa por la gravedad, que sería el peso. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la ecuación del movimiento de la dirección tangencial. La aceleración de la partícula nos dice que la aceleración tangencial va a ser igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. La segunda ley de Newton se escribe o nos dice que la masa por la aceleración va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno de teta. Tenemos que la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular alfa va a ser igual a la aceleración tangencial igual al ángulo por la longitud. Ya podemos escribir la ecuación del movimiento en una ecuación diferencial que nos puede dar que va a ser la segunda derivada de teta respecto al tiempo más la gravedad sobre la longitud sobre el seno de teta. Vengo a explicar del movimiento en una dirección radial. Se dice que la aceleración de la partícula es igual a la velocidad al cuadrado sobre la longitud dirigida radialmente hacia el centro de su trayectoria circular. Utilizaremos la segunda ley de Newton, donde la masa es igual a la tensión menos la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Y conociendo el valor de la velocidad y obteniendo la posición angular, podemos determinar la tensión del hilo. Y tenemos unas condiciones que cuando la tensión del hilo es máximo, el péndulo pasa por la posición de equilibrio y quedaría igual a la tensión igual a masa por la gravedad más la masa por la velocidad al cuadrado sobre la longitud. Y la tensión cuando es mínima, se dice que los extremos de la trayectoria, cuando la velocidad es igual a cero, es igual a la tensión masa por la gravedad coseno del ángulo. Conservación de la energía. En la posición θ igual a θ sub 0, el péndulo solamente tiene energía potencial, que se transforma luego en energía cinética cuando el péndulo pasa por la posición de equilibrio. Vamos a comparar ahora las posiciones del péndulo. En la posición extrema, es decir, cuando θ es igual a θ sub 0, la energía es solamente potencial, es decir, energía es igual a masa por gravedad que multiplica la longitud menos la longitud por el ángulo del coseno θ sub 0. En la posición θ, la energía del péndulo es parte cinética y la otra parte potencial, es decir, energía es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad que multiplica la longitud menos la longitud por el coseno del ángulo φ. También tenemos que cuando la energía se conserva, esto quiere decir que la velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la longitud que multiplica el coseno de θ menos el coseno de φ sub 0. Y la tensión de la cuerda en función del ángulo θ es tensión igual a masa por la gravedad que multiplica 3 veces el coseno del ángulo θ menos 2 veces el coseno del ángulo φ sub 0. Con lo anterior vamos a hacer un ejercicio de aplicación y de aquí tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. De esto tenemos que según el ángulo tenemos al seno de θ y esto nos genera el menos la masa por la gravedad por el seno de θ es igual a la masa por la aceleración. Cancelamos las masas
y vamos a tener que menos la gravedad por el seno de teta es igual a la aceleración. De la aceleración sabemos que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y reemplazando esto nos quedaría menos la gravedad por el seno de teta es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces continuamos reemplazando la velocidad, que sería la posición con respecto al tiempo. Entonces, menos la gravedad por el seno de teta nos daría que la multiplicación de este producto quedaría la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. La posición sabemos que es la longitud por el ángulo. Y así nos quedaría, cuando ya despejamos la posición en la derivada. Y quedaría que menos la gravedad por el seno de teta es la segunda derivada de la longitud por el ángulo sobre el delta de tiempo. Resolviendo el producto nos quedaría que la longitud por la segunda derivada del ángulo sobre el tiempo más la gravedad por el seno de teta es igual a 0. Según una aproximación matemática, sabemos que el seno de teta sería igual a teta. Y así llegaríamos a la solución de nuestra ecuación, que sería teta igual al coseno por la raíz de la gravedad sobre la longitud por el tiempo más el ángulo de desfase. Ahora le vamos a presentar un ejercicio utilizando la aplicación que vimos anteriormente. Dice, un péndulo cuya longitud es de 15 pies se columpia con una amplitud de 1/10 radianes. Encontrar el periodo del péndulo y su velocidad cuando pasa por su posición de equilibrio, es decir, cuando teta es 0. Bueno, ya obteniendo los datos, tenemos una amplitud de 1/2 de radianes, una longitud de 15 pies. En este caso la gravedad la vamos a pasar a pies sobre segundos al cuadrado, que serían 32. Obteniendo la ecuación anterior que explicó mi compañero Gerson Sánchez, decimos que el ángulo de teta es igual a 1/2 por el coseno de la raíz de 32 sobre 15 por el tiempo por el ángulo de desfase. Y obteniendo esto necesitamos hallar la derivada del ángulo con respecto al tiempo, que quedaría igual a menos 1/10 la raíz de 32 sobre 15. La derivada del coseno sería seno por la raíz de 32 sobre 15 por el tiempo más el ángulo de desfase. Y necesitamos hallar la velocidad. En este caso utilizaríamos la fórmula de menos la longitud por la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Teniendo en cuenta las condiciones que nos dice el problema, que dice que teta es igual a 0, reemplazamos en la ecuación anterior poniendo en teta igual a 0. Derivamos el coseno, que nos va a dar menos seno, y al pasarlo al otro lado nos daría el seno positivo de raíz de 32 sobre 15 por el tiempo más el ángulo de desfase. Eso nos va a dar igual a más o menos 1. Según la derivada del ángulo respecto al tiempo, nos va a dar igual más o menos de 1 sobre 10 sobre raíz de 32 sobre 15. Resolviendo esta ecuación, nos va a dar que la derivada del ángulo respecto al tiempo va a ser igual a más o menos 2 sobre 75 raíz de 30. Entonces, continuando, nos dice que la longitud del péndulo es 15. Entonces, reemplazando en la ecuación de velocidad que hacemos anteriormente, nos va a dar 15 que multiplica más o menos 2 sobre 75 raíz de 30. Resolviendo la ecuación y operándola nos va a dar más o menos 2/5 raíz de 30 pies sobre segundos. Luego hallamos el periodo, que utilizamos esta ecuación que es 2pi sobre raíz de la longitud sobre la gravedad. Reemplazando los valores que tenemos, entonces nos da 2pi raíz de 15 sobre 32, que eso nos da un periodo de 4.30 segundos.
Bueno, entonces aquí podemos observar un ejemplo del péndulo simple, donde mi compañera Paula está ejerciendo una fuerza y mi compañera Anaí es el movimiento de oscilación.